Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este lunes 28 de noviembre. El presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó que estará en esa corporación hasta julio del año entrante. Incluso dice que su periodo en el Congreso puede ser más corto, pues depende de su respuesta a la quimioterapia intravenosa que empezará próximamente y que es la más fuerte de todo el tratamiento contra el cáncer de colon que padece. Ese tratamiento dura 4 meses hasta abril y si es exitoso no tendrá que someterse a una cirugía, pero si la respuesta de su cuerpo al tratamiento es negativa, tendrá que operarse y renunciar al Senado. Su meta es irse después de liderar el trámite de las siguientes reformas sociales del gobierno. Estamos hablando de la reforma a la salud, la laboral, la pensional y también la ley de sometimiento de bandas criminales. Aseguró Roy Barreras que después de renunciar piensa viajar a Portugal, donde empezará a estudiar y a terminar 4 novelas cuya redacción todavía tiene en marcha. Incluso se prevé que sea embajador de Colombia en ese país. La otra noticia también llega desde el Congreso, porque luego de una sesión de 3 horas y 2 días de discusión, las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una entidad que inicialmente estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez y tendría como tareas establecer programas políticos destinados a contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales, pero también le da facultades extraordinarias al presidente de la República, Gustavo Petro, para que pueda fusionar, reorganizar o suprimir entidades de nivel nacional que quedarán bajo la tutela de ese ministerio. Sobre esto habló el representante José Jaime Uzcategui. Y la preocupación que yo he tenido es, como no hay claridad si el sector prosperidad social se va a absorber por completo por este nuevo ministerio o este nuevo sector, pues eso podría ser muy inconveniente. También el gobierno ordenó el regreso de funcionarios que fueron expulsados de Venezuela tras la ruptura de relaciones. El decreto establece que diplomáticos y funcionarios de la Cancillería puedan retornar a ese país con el restablecimiento de relaciones. Es el decreto 2270 que ya fue firmado por el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva. Busca que los diplomáticos vuelvan a reactivar todas las relaciones y trabajos que tenían, en especial de la mano con el embajador Armando Benedetti. Este lunes también inició una serie de consejos de seguridad que el gobierno nacional va a liderar para analizar las diferentes situaciones de orden público en el país. En esta medida, el portavoz del gobierno, Alfonso Prada, informó que una de las primeras medidas fue el traslado de 6 pelotones con 400 hombres para hacer frente a los hechos de violencia que se han presentado en el departamento de Putumayo en las últimas semanas. Se espera también tener contacto directo con los ministros de Defensa de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá para enfrentar el narcotráfico en las fronteras. Trasladaremos 6 pelotones adicionales con 400 soldados y oficiales que van a estar al frente de las operaciones y control pleno del territorio. A propósito, durante 10 minutos hostigaron a disparos la cabecera municipal de Balboa, este municipio del sur del Cauca, de acuerdo con el reporte de las mismas autoridades de esa localidad. Por fortuna no hubo personas heridas ni daños materiales, pero se sabe que en esa zona delinquen las disidencias Carlos Patiño y la llamada Segunda Marquetalia. Entre tanto, en Leticia, en Amazonas, fueron asesinados 3 adultos y un menor cuando se encontraban en uno de los barrios de la zona urbana. El crimen habría sido cometido por 2 hombres que se movilizaban en una moto. Este lunes también el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ministro de Colombia, se reunió en el Pentágono con el subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erickson. Establecieron una nueva agenda de trabajo bilateral de defensa entre ambos países y se va a tener una mesa de trabajo en el primer semestre de 2023 con varios temas, entre ellos el fortalecimiento de la lucha contra las drogas, la implementación del acuerdo de paz, la estabilización territorial, el fortalecimiento del sector defensa y la capacidad de inteligencia, entre otros. También discutieron la necesidad de integrar el cambio climático en futuros diálogos y la importancia de combatir la corrupción y respetar los derechos humanos. Sin duda, la noticia en Colombia este fin de semana tiene que ver con las denuncias por escándalos de presunta corrupción en la aeronáutica civil. Ante esto ya se han tomado varias decisiones que han sido informadas por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. También el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, mantuvo una reunión con los directivos de la entidad y los sindicatos para analizar las diferentes denuncias. Confirmó que esta semana el presidente Gustavo Petro nombrará un nuevo director de la Aeronáutica Civil, aunque confía en la persona que hoy está a cargo. Hoy hay más de 850
vacantes que deben ser suplidas. Necesitamos revisar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en qué casos deben ir a concurso y cuáles por su carácter técnico y especializado no. Vamos a reforzar todo el tema del personal. Aquí no puede seguir siendo predominante el tema de la contratación de prestación de servicios que terminan supliendo las funciones de los cargos en propiedad. Pero también insistió el ministro Guillermo Reyes que se va a mantener la inversión y la contratación, en especial para mejorar los radares de los diferentes aeropuertos. Lo que necesita el país no es congelar radares, sino al contrario, activarlos, conseguirlos y dotar de los elementos de contratación necesarios, así como de las personas que se requieren en muchísimas dependencias. A propósito, el Congreso le jaló las orejas a las aerolíneas y al gobierno por las cancelaciones, retrasos y los altos precios de los tiquetes. Allí estuvo Nicolás Rojas. Castigar los incumplimientos que cometan algunas aerolíneas, como la venta excesiva de tiquetes, cancelaciones de vuelos y retrasos en los itinerarios, son algunas de las deficiencias en la prestación de servicios que busca poner en cintura el Congreso a través de un proyecto de ley. Daniel Carvalho, representante a la Cámara. He escuchado varias veces, pónganse a veces también en los zapatos del pasajero. Yo entiendo que ustedes no quieren perder la posibilidad de vender una silla, pero piensen en el pasajero que compró para ir y que no puede ir a una cosa importante, que uno generalmente viaja a cosas importantes. Hoy, en medio de una audiencia pública, presentaron las reclamaciones anuales de pasajeros por incumplimientos. Según la Superintendencia de Transporte, pasaron de ser 4.128 en el 2019 a 12.981 en el 2022. Las quejas más frecuentes son cancelación de vuelos, reembolsos, cambios de horario, pérdida del equipaje y el trato al pasajero. Hablemos ahora de la Justicia Especial para la Paz, porque la Sala de Reconocimiento llamó a rendir versión a Joaquín Gómez y a Rodrigo Granda en el caso que se investiga por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landezábal Reyes. Es importante recordar que ya el antiguo secretariado de las FARC envió hace unos años un documento a la Justicia Especial en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos homicidios. Y a 2 días del plazo máximo para encender Hidroituango sin sanciones, el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que se abriría una investigación penal si no se prenden las turbinas antes del 30 de noviembre. Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, pues ustedes entenderán que habrían responsabilidades, posibles responsabilidades penales, fiscales, y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional. Y la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la ex representante de la Cámara, Sara Piedrahita Lyons, como autora del delito de lavado de activos, pues al parecer habría recibido dineros para invertir en su campaña política, tanto del sistema de regalías a través del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, como del llamado cartel de la hemofilia. Y la audiencia que también avanza es la que se adelanta contra los 8 capturados por presuntos hechos de corrupción en el Meta. Recordemos que entre ellos está Hernán Gómez Niño, quien se desempeñaba como secretario del gobierno del departamento. Durante la audiencia no aceptó los cargos. Señora juez, soy Hernán Gómez Niño y no acepto cargos. Y en medio de esa diligencia, la Fiscalía reveló un audio de una interceptación telefónica a una de las contratistas investigadas, un audio que dejó muy mal parado al exfuncionario. Hay un hueco fiscal de Parcor de 800 millones, lo que ellos se comieron. Sabes que Carlos le dijo, entonces Carlos le dijo, vean, Hernán, estamos metiendo, ay, ¿cómo es posible que ustedes tengan problemas contables? Entonces Carlos le dijo, los chiles bien, Hernán, los problemas son contables porque este señor se comió 600, este señor se comió 200 y usted se comió el resto y no me han querido facturar. En el país se ha visto un incremento de enfermedades respiratorias en las últimas semanas, que se debe también a la fuerte temporada de lluvias que atraviesa Colombia. Por eso el director del Instituto Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, señaló que se podría ver otro aumento de casos, incluso de hospitalizaciones. Además, la llegada de nuevas subvariantes de Omicron de COVID-19 tienen preocupadas a las autoridades. Tenemos el pico respiratorio, entonces tenemos una confluencia de virus respiratorios estacionales, rinovirus, adenovirus, influenza. Muy seguramente en la primera semana de diciembre vamos a tener un incremento de casos, seguramente hospitalizados. Y cerramos hablando del accidente grave de tránsito que se vio en el barrio El Poblado al sur de Medellín. Fueron en total 13 las personas que resultaron lesionadas luego de que un tractocamión se quedara sin frenos y rodara por una pendiente, llevándose consigo otros 13 vehículos, algunos de ellos que terminaron volcados. Sobre esto habló Walter Pérez, quien es subdirector del Departamento de Atención de Riesgos.
dejando a 13 personas lesionadas. 7 de ellas se llevan a centros asistenciales y 5 de ellos se atienden en el lugar y una persona se niega a la atención. Es muy importante la labor que realizan los bomberos de Medellín porque se tenía 2 vehículos con personas atrapadas. Recuerde que puede seguir todo el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.